¿Cómo fue en ese momento tu relación con Dios? ¿Te alejaste? ¿Te acercaste? ¿Qué hiciste? Me acerqué mucho más porque yo entendí que nosotros solo estamos aquí de paso. Es como una prueba para que cuando lleguemos ante Dios, Él nos dé ese galardón. Y yo entendí de que quizás mi tiempo aquí iba a ser corto, pero me esperaba una eternidad con el Padre y me aferré a Él, a esa promesa. Yo siempre le decía a Dios de que me diera esas fuerzas para poder pasar los dolores, para poder pasar esa enfermedad, así como había resucitado a los muertos, así como le había dado vista a los ciegos. Yo siempre retomé esa parte de la Biblia. Recuerdo de que todas las personas pensaban que yo iba a fallecer y llegaban a visitar a mi papá algunas personas y le decían de que ya no orara a Dios por sanidad para mí, más bien entregarme a los brazos de Dios, porque era un diagnóstico no positivo, era un 99% de muerte y un 1% de vida, pero ese 1% de vida Dios me la dio. Han pasado algunos años de ese diagnóstico, pero estás aquí con nosotros, Dani. Y es algo sobrenatural. ¿Qué sucedió? ¿Cómo respondió Dios a las oraciones de tu familia y a tus propias oraciones? ¿En qué momento este diagnóstico de muerte comenzó a cambiar? Curiosamente fue cuando el diagnóstico de muerte era más fuerte y más latente. Un amigo de mi papá se acercó con él y le dijo, ya no ores por sanidad por Daniela, ya mejor pídele a Dios que se la lleve. Y yo lo escuché y mi papá se acercó a mí, estando yo en cama, entregó al Señor mi vida. Dijo, la vida de Daniela ya no es mía como padre, tú eres su padre, te la entrego y haz tu voluntad. Yo al escuchar eso, se rompió mi corazón porque mi papá era la única persona que tenía fe en que Dios iba a hacer un milagro en mi vida. Escribí una carta de despedida al escuchar esa oración de mi papá, dándole las gracias a todos por el tiempo que habían estado conmigo. Y yo en mi pensamiento humano pensé y dije, voy a esconder esta carta. Y cuando yo no exista, cuando yo esté muerta, la van a encontrar. Al poco rato aparece mi hermana. Ella es 3 años menor que yo. Ella en ese momento tendría unos 11 años. Y la carta que supuestamente yo había escondido muy bien, ella lo encontró llorando, me mostró la carta y me dijo, esta carta la tienes que romper porque tú no vas a morir. Tú vas a vivir muchos años más. Tú vas a vivir. Y yo le decía a ella de que ella comentaba eso porque ella tenía vida, ella tenía salud. A los pocos días se acerca una pastora y la pastora le comenta a mi papá, vamos a hacer un evento de jóvenes y queremos que Daniela vaya. Mi papá me preguntó si yo tenía fuerzas para ir. Yo le dije, no tengo tantas fuerzas, pero estas poquitas fuerzas se las voy a entregar a Dios para ir a buscarlo a la iglesia, para ir a buscar de su presencia junto con mis hermanos. Como pude, me acerqué a la puerta, caminé y todas las personas me estaban viendo como diciendo, ¿y todavía vive Daniela? ¿Todavía está sobreviviendo a esto? Y yo con la pena, con la vergüenza quizás por mi aspecto. Y yo estaba ahí en la pared acurrucada con mucho dolor y le dije a Dios, yo quiero sentir esa paz. Ya no quiero sentir estos dolores, esta tristeza. Muéstrame tu gloria.
y le dije a Dios en oración, me voy a acercar a tu altar, voy a caminar. Y estando ahí, yo quiero sentir esa paz. Voy a dar mi paso de fe, Señor. No le pedí ayuda a nadie. Quizás la distancia no era tan larga, pero yo la sentí enorme. Como pude, llegué al altar, me arrodillé y comienzo a pedirle a Dios perdón porque quizás en mi humanidad le había yo fallado. Le comienzo a pedir perdón a Dios porque quizás no había hecho cosas correctas. Me reconcilié con Él ahí y le dije a Dios, ahora, Señor, quiero que tú tomes el control de mi vida. Quiero que tú tomes el control de esas promesas, de esos planes, de esos proyectos que has dado para mí. Y le decía yo a Dios, yo quiero ser un testimonio vivo. Usa mi vida, Señor, para que muchas personas crean en ti. En ese momento comencé a sentir una paz de Dios, una fuerza inexplicable, que como pude me había yo acercado al altar. Pero después de eso, después de hacer esta oración, yo pude andar, yo pude caminar, yo pude cantarle al Señor en ese momento. Y fue ahí cuando yo recibí mi sanidad. En ese momento, supongo que días después fuiste a los doctores, fuiste a realizarte tus estudios de rigor. ¿Qué sucedió con esos estudios? Para la gloria de Dios y para sorpresa de muchas personas, incluso de los doctores, mi sangre ya estaba normal, mis órganos estaban bien, yo ya había podido comer bien, dormir bien. Todo ese panorama de muerte y de enfermedad, Dios lo cambió a vida. Era con un propósito de entender de que mi dependencia, mi vida, mi respirar, mi caminar, mi ver, mi todo es por Dios. El hecho de que yo esté respirando es un milagro. El hecho de que yo haya sanado de una enfermedad que hasta hoy en día no tiene cura. El hecho de que yo haya sobrevivido a una pandemia mundial. Eso significa de que Dios es parte de mi todo y que Dios va a estar conmigo siempre si yo pongo mi fe en Él. ¡Hey! Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti, activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. ¡Hazlo ahora!